Bueno, llegó el momento de hablarles de mi viaje. Solo woman traveler o viajera sola, persona menstruante viajando sola por el mundo. ¿Cómo es esto? Pero Gaby, qué valiente, ¿cómo lo hiciste? No, qué valentía la tuya. Pues les cuento que empecé con mucho miedo. Mi viaje no empezó montándome al avión. Mi viaje empezó entendiendo y abrazando el miedo que tenía de vivir, el miedo que tenía de tomar las propias riendas de mi vida y de hacer algo que en mi cabeza no era una posibilidad porque no lo había visto en una persona cercana. Tenía mucho miedo de viajar, tenía mucho miedo de hacerlo sola, tenía mucho miedo de vivir mi vida fuera de las normas, fuera de lo que me habían enseñado o de lo que había visto. Y sobre todo ese miedo se incrementó con la pandemia. Después de la pandemia, yo pasé pandemia en Madrid y pues experimenté un tiempo conmigo muy lindo, pero también pues muy solitario. Entonces tenía como nervios de volver a estar en la aventura, de estar en el mundo, fuera y lejos de casa. Y el miedo lo único que estaba haciendo era paralizarme a realizarme en ciertos aspectos de mi vida, pero no en su totalidad y en mi totalidad, y a como propulsar o exponencializar toda la fuerza que yo sentía en mí, toda la fuerza creativa. Y bueno, este tema de ser una solo woman traveler o una viajera solitaria, ¿no? En este mundo en donde tenemos muy estigmatizado el viajar solas. Entonces ser una persona menstruante viajera nos han enseñado que es difícil porque pues sí, hay muchos casos de feminicidio, de violencia de género. Tenía miles de tabús y de temas en mi cabeza, ¿no? ¿Cómo vas a ir a India sola? India es sucio, es peligroso, te va a pasar algo, y si no te gusta, ¿y cómo haces? Y bueno, venían todos estos miedos a mi cabeza a hablarme y a cuestionarme y a hacerme entrar en duda de si lo hacía o no lo hacía, pero había un llamado dentro de mí que me decía: Gabriela, coja, empaque maletas y arranque, porque la vida es ya. La vida es ahora. Y pues yo ahorita en este momento no tengo hijos o pues digamos mi único hijo es mi empresa, es Flow. Entonces sentí que este era mi momento, era y es mi momento para viajar. Y entonces bueno, ese llamado fue muy fuerte. Yo desde el año pasado venía sintiendo que el 2022 era mi año para irme a viajar sola. Había pensado inicialmente solo India y después le pedí al universo, le dije: universo, muéstrame por dónde tengo que empezar, cómo tiene que ser este viaje. Y el universo literalmente me empieza a decir: antes de llegar a India existe esta posibilidad, antes de llegar a India existe esta otra, existe esta otra, existe esta otra. Entonces el viaje lo fui armando a medida que fui entendiendo qué era lo que mi alma quería. Una de mis cosas que mi alma quería era irme a Alemania para lanzar por fin el producto anticonceptivo sin hormonas, que ya muchas y muchos de ustedes lo conocen, que se llama el Kaya, el diafragma. Entonces yo tenía que ir a Alemania y entendí que Alemania estaba antes que India. Pero después también entendí: pucha, como yo viví en Madrid, me quiero reconciliar con esta casa que es mi casa, y además surgió una oportunidad laboral de 15 días, entonces me fui primero a Madrid, después me fui a Alemania y después ya dije: ¿me voy a India o qué hago? Y dije: no, Indonesia me está llamando, porque en ese momento me empezó a llegar mucha información de Indonesia. Me empecé a hablar con personas que vivían en Indonesia, que me decían: ya volvieron a abrir las fronteras. Además empecé a ver que había un curso de yoga ahí y yo llevo haciendo yoga desde el 2014, entonces para mí era como: ya llegó el momento de aprender realmente yoga profundo y de poder enseñarle a otras personas. Y entonces así se fue organizando mi viaje y después de Indonesia dije: estoy lista para India. Y sí, se requiere coraje, pero el coraje está en abrirnos también a permitir que el entorno te sorprenda. Porque de nuevo, los planes de acá son limitados a 2 hemisferios. En cambio, los planes del mundo son más grandes. Y cuando tú dejas de resistir, cuando tú simplemente dices: ok, esto es lo que tengo enfrente, cómo lo surfeo, cómo lo disfruto, la vida empieza a saber más rico, empieza a tener más matices, porque dejas de resistir realidades que no se pueden resistir, ¿sí? La pandemia o la post-pandemia era una realidad que yo no podía y que no puedo resistir. Pero esos son los riesgos que mi alma decide y decidió tomar para emprender esta aventura y para darme cuenta, sobre todo, de que muchos de los miedos y muchas de las cosas que tenemos en la cabeza son solamente constructos mentales. Y acaba un gran eje de lo que quería compartirles y quiero compartirles hoy en este video, y es:
Muchos de los miedos que yo tenía no eran míos, eran miedos ajenos que me decían, por ejemplo, India es peligroso, inseguro, sucio, las mujeres no pueden viajar solas, la gente no te va a entender, no hablan inglés. Y todos estos son constructos o realidades de otras personas, no es mi realidad y no es la realidad que yo he vivido acá. Desde que yo llegué a India entendí que la pobreza estaba en mi mente. Yo me imaginaba un lugar muy pobre y sí, existe el hambre acá, pero no la pobreza espiritual. Ver los ojos de todas estas personas llenas de amor y entendido que las personas acá son ricas, porque están ricas en alma y están ricas en espíritu. En India hay una riqueza espiritual que ustedes no se pueden alcanzar a imaginar. Las almas con las que me he cruzado, las personas que se han presentado en mi camino, la generosidad desde la que viven, solo con sus actos nos enseñan. No necesitan tener bienes materiales y ser ricos para tener, porque lo tienen todo acá. Entonces, poco a poco he venido entendiendo también qué vine a hacer a India. Y este es un video muy corto y es un video muy rápido que solamente busca decirte que primero, no es que yo sea valiente y tú no. Si en este momento no te encuentras en un lugar de valentía, tiene que ver con ver tus miedos y es lo más valiente que puedes hacer. Lo segundo es que quiero compartirte algunas imágenes de lo que he vivido en India para que también empecemos a desmitificar estas ideas de que es peligroso, de que todo es, pues mejor dicho, como nos lo pintan en, no sé, en películas o en constructos. De la misma manera, Colombia ha tenido y tiene una fama, pues que eso es insegurísimo, que solamente son drogas por todos lados. Y no, los que somos de Colombia sabemos que Colombia es rico en cultura, en alegría, en paisajes, en naturaleza, en comida. De la misma manera pasa con países como India. Y yo quiero dejarte este mensaje porque puede que algún día quieras venir a India. Pero acá viene el otro mensaje, puede que dentro de tu realidad no esté India, porque lo sientas muy lejano o porque no es tu momento, porque no es tu tiempo. Y el tema es, no tenemos que salir de nuestra casa para ser una solo woman traveler o para ser una viajera solitaria. Todas, todos, todes estamos transitando nuestro viaje, que más que hacia afuera es hacia adentro, de modo solitario, con compañías, con guías. Pero estamos solitarios y no es peligroso. Y sí se siente miedo, pero lo podemos abrazar. Y muchas personas van a querer que no hagas ese viaje, porque es más cómodo estar en contacto con la persona que ya conocen de ti. Pero cuando empezamos el viaje hacia adentro, pues sí, generamos incomodidad porque generamos cambio y porque nos reinventamos y porque dentro de nuestra sociedad este tema de reinventarnos y de cambiar a veces no gusta mucho. Pero si tú quieres empezar un viaje contigo y hacia adentro, lo primero que te invito a hacer es observar tus miedos, porque eso es lo más valiente que puedes hacer para ser una solo woman traveler o una viajera, viajero, viajere solitario. El viaje es hacia adentro. Con esto me despido. Quiero que abajo me cuentes qué te gustaría saber del viaje, qué te gustaría saber de, no sé, de mi camino. Porque si puedo compartir, entonces en el siguiente video con mucho gusto lo haré. Un abrazo con mucho flow.